Hola amigos, en esta parte del video vamos a ver los diferentes tipos de electricidad que tenemos. Por un lado tenemos corriente alterna, corriente estática y corriente continua. Vamos a ver un poquito de cada una. La corriente alterna es la que normalmente se genera a partir de generadores eléctricos. Pueden ser a través de turbinas, pueden ser centrales termoeléctricas, energía nuclear, etc. Los alternadores en los vehículos generan corriente alterna, como su nombre lo indica al referirse al alternador, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? Una batería, por ejemplo, utiliza corriente continua. ¿Qué quiere decir corriente continua? A que el positivo, el signo más, siempre es positivo, el signo menos siempre representa al negativo, contrariamente a la corriente alterna. Como habíamos visto en un video anterior, ¿no es cierto? La corriente alterna, es decir, cambia de polaridad en un ciclo. Por ejemplo, en un ciclo o en un tiempo, en un momento, este es positivo, en el siguiente el positivo pasa acá abajo y viceversa, se intercambian de polaridad. De ahí viene la palabra alterna o de alternar, ¿sí? Alternar polaridad. ¿Por qué se produce esto? Supongamos que esta es una turbina y que está girando, ¿sí?, en círculo. Supongamos que esta es una bobina, esta es otra bobina. Estos son núcleos metálicos ferromagnéticos, es decir, o son núcleos metálicos o son núcleos ferromagnéticos. Separemos, son dos cosas. Hay, por ejemplo, en los alternadores, esto suele ser metálico, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, bobina norte le vamos a llamar y bobina sur. Cuando la bobina norte pasa por acá, ¿no es cierto?, se genera un pico en la electricidad, es decir, un ciclo. Lo mismo ocurre acá, ¿sí? Cuando estas dos bobinas, ¿sí?, están alineadas, a ver, vamos a modificar. Acá tenemos, por ejemplo, las bobinas, ¿sí? Entonces, cuando las bobinas se alinean de ese modo, ahí lo tenemos, ¿sí?, se genera un pico de electricidad y acá hay un vacío. Ese intercambio hace, por ejemplo, que en un momento gire corriente positiva por acá y en otro negativa. Y esto lo hace en frecuencias muy rápidas. Es decir, más o menos entre 50 y 60 veces por segundo. De ahí vamos a encontrar en algunos aparatos electrónicos la leyenda 50 a 60 Hz, ¿sí? Hertz, que quiere decir unidades de tiempo. Se utiliza mucho en electrónica estos términos. Tenemos el Hertz, el kilohertz, el megahertz, el gigahertz, temas que lo vamos a ver seguramente en otro video más relacionado con la electrónica, con el rendimiento de equipos, con las comunicaciones, todos esos detalles, ¿sí? Pero por el momento nos quedamos con esto nada más, que es una frecuencia de trabajo en un tiempo. Bien, por otro lado tenemos la electricidad estática. Este tipo de electricidad es inutilizable, es decir, hasta el momento el hombre no ha encontrado una forma de acumular y aprovechar este tipo de electricidad. Es la producida por los rayos, corriente que se genera en el cuerpo humano, que a veces nosotros estamos, por ejemplo,
vestidos con ropa de lana sobre todo, la lana suele generar un tipo de corriente en el cuerpo que cuando tocamos algo metálico, a más de uno le debe haber pasado, se genera una descarga eléctrica o tiene la sensación de que le agarró la corriente, ¿sí? Ese es un tipo de electricidad prácticamente dañina para todo tipo de componente electrónico que utiliza semiconductores. Los semiconductores son elementos normalmente de almacenamiento de información como memorias, microprocesadores, con puertas lógicas, etc. Muchas veces cuando nosotros vamos y tocamos con las manos desnudas los componentes electrónicos, podemos generar una descarga eléctrica estática, lo que equivaldría a una descarga de un rayo, por ejemplo, un rayo eléctrico. Y terminaríamos inutilizando el aparato electrónico. Muy común en las computadoras, teléfonos celulares, tablets o cualquier tecnología de avanzada, ¿sí? Así que por ese motivo muchas personas creen que pueden abrir, hacer limpiezas, mantenimiento, revisar y tocan con las manos desnudas y terminan inutilizando para siempre al aparato electrónico. Vamos a ver en la parte de electrónica qué es lo que se tiene que hacer o qué medidas se deben de tener para no causar daños a los equipos electrónicos. Bien, pasamos a las baterías. Como había dicho al principio del video, es un tipo de corriente continua. ¿Qué quiere decir? Que el flujo eléctrico es continuo y está representado por dos líneas. Una línea recta y una línea de punto de este modo, ¿sí? Dos líneas, una línea recta, una línea de punto. Entonces cuando veamos este símbolo, automáticamente nos damos cuenta de que es corriente continua. Y la corriente alterna está representada por una onda senoidal, que la tenemos acá, ¿sí? Eso representa la corriente alterna. Bueno amigos, ya hemos visto los diferentes tipos de corriente. Antes de que me olvide, para convertir, por ejemplo, la corriente alterna en corriente continua, se utiliza una serie de semiconductores conocidos como diodos, colocados de una forma específica para convertir la corriente alterna en corriente continua. Lo veremos seguramente en otro video para que los amigos que están interesados en fabricar algún cargador de baterías, ¿sí? Necesariamente tienen que aprender a fabricar un circuito que se conoce como puente rectificador, ¿sí? Es decir, que rectifica la corriente alterna y la pasa a continua. Es muy fácil de hacer.